¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? Las vegetaciones o adenoides son un tejido linfoide esponjoso que se sitúan en la parte superior de la garganta, al fondo de las fosas nasales, justo detrás de la nariz, en el interior de la cara. La función principal es la retención y captación de sustancias que pueden ser nocivas para el cuerpo humano, como las bacterias, los virus o el polvo, entre otros. Una vez que las captan, intervienen procesándolas y activando la respuesta inmune, las defensas. En los niños, las vegetaciones tienen mayor tamaño debido a que el sistema inmunológico está continuamente trabajando, ya que los infantes se exponen por primera vez a un gran número de agentes extraños. Este tejido existe siempre, pero en niños puede ser más grande de lo que debería y dar lugar a clínica obstructiva. Es lo que llamamos hipertrofia adenoidea y que se conoce como vegetaciones, aclara Alejandro Logui, presidente de la Comisión de ORL Pediátrica de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, SEORL-CCC. Causas. El aumento excesivo de las vegetaciones puede surgir de forma natural, comenzando normalmente en el desarrollo fetal, o puede desarrollarse en el periodo escolar debido a infecciones repetidas de las vías respiratorias a causa de enfermedades como los catarros o los resfriados. Síntomas. Las manifestaciones de las vegetaciones comienzan cuando se obstruye la vía aérea superior. A partir de ese momento, los síntomas que pueden aparecer en el paciente son: cambio de la respiración. La nariz del niño estará taponada, por lo que la respiración cambiará y se verá obligado a respirar solo por la boca. Mucosidad nasal, ronquidos y apneas. Los niños con vegetaciones roncan siempre por la noche. Además, dependiendo del caso, pueden llegar a tener pausas en la respiración, apnea del sueño. Los menores que tienen estos síntomas suelen dormir mal y estar inquietos y cansados durante el día. Dificultades para tragar, aumento de las infecciones, la acumulación de las secreciones, la dificultad para drenarlas y para que el aire circule con normalidad por las vías aéreas pueden provocar que aparezca la tos e infecciones como la sinusitis, la faringitis y la otitis. Prevención. ¿Las vegetaciones se pueden prevenir? Para Logui, la respuesta rápida es no. No hay nada descrito que se pueda hacer activamente para evitar que crezcan las vegetaciones. Es un crecimiento que no depende de factores que podamos controlar, salvo puntualmente intentar evitar la exposición a cuadros catarrales que conllevan a un aumento del tamaño de las adenoides, pero eso en niños pequeños es prácticamente imposible por la exposición a virus en el colegio y en la guardería o por el contacto entre niños. Tipos. Si por vegetaciones entendemos hipertrofia adenoidea, entonces no se puede considerar que haya diferentes tipos de vegetaciones. Lo que sí hay son distintos grados de obstrucción en función del tamaño que alcancen, señala Logui. Diagnóstico. La edad a la que se diagnostica la hipertrofia adenoidea es variable. Lo más frecuente es entre los 3 a 4 y los 6 a 7 años, aunque en ambos extremos, menores de 2 años y niños mayores, es menos frecuente pero no excepcional. Según Logui, clásicamente, las vegetaciones se diagnosticaban por la clínica, es decir, por los síntomas y signos: niños con ronquido, respiración oral, niños con la boca abierta, generalmente con voz nasal, lo que llamamos rinolalia cerrada, y con ceisis adenoidea, un rostro típico de estos niños muy obstruidos con boca abierta, rostro alargado, cara de cansados. El diagnóstico de certeza se puede hacer bien mediante radiografías o bien explorando las vegetaciones. Las radiografías son una técnica clásica, pero no en desuso completamente y sobre todo se usan en aquellos niños que no colaboran para la exploración. Generalmente, con más o menos enfado del niño asociado, se pueden explorar con una cámara flexible, rinofibrolaringoscopio, o, menos habitualmente en niños pequeños, con una óptica rígida, endoscopio, que se introducen por la nariz y nos dejan ver directamente las vegetaciones, comenta el otorrinolaringólogo. En otros casos, dice este experto, cuando los niños tienen amígdalas muy grandes que de por sí producen síntomas obstructivos que justifican la cirugía, se pueden explorar las vegetaciones en quirófano con el niño ya dormido y si son grandes se aprovecha la cirugía para operarles, siempre previa explicación a los padres y entrega de consentimientos informados. Tratamientos. Cuando las vegetaciones no presentan síntomas, no requieren tratamiento. Tal y como menciona Logui, algunos estudios de investigación publicados recientemente demuestran la eficacia del uso de corticoides tópicos nasales para mejorar los síntomas obstructivos e infecciosos de la hipertrofia adenoidea, pero cuando los síntomas son graves, refractarios o afectan a la calidad de vida de forma considerable, se recurre a la cirugía, la adenoidectomía.
En los últimos años, las indicaciones de la cirugía de amígdalas y adenoides han ido cambiando de ser mayoritariamente por infecciones a ser por problemas obstructivos. Si para los niños con amigdalitis de repetición no era necesario operar las vegetaciones, cuando los cuadros son por obstrucción sí se tiende a asociar con mucha más frecuencia la cirugía adenoidea, por lo que la tendencia no es a disminuir las intervenciones quirúrgicas. Otros datos. Prevalencia. Las publicaciones que han revisado la prevalencia global, obteniendo los datos de los distintos trabajos publicados, establecen una prevalencia que varía entre el 42 y el 72% de la población pediátrica, si bien estos valores dependen de la edad, la forma de valorar su tamaño, etc. Dicho sea de paso, no en todos los casos en los que hay hipertrofia adenoidea es necesario operarla, comenta Lowy. ¿Qué es? Las vegetaciones o adenoides son un tejido linfoide esponjoso que se sitúan en la parte superior de la garganta, al fondo de las fosas nasales, justo detrás de la nariz, en el interior de la cara. La función principal es la retención y captación de sustancias que pueden ser nocivas para el cuerpo humano, como las bacterias, los virus o el polvo, entre otros. Una vez que las captan intervienen procesándolas y activando la respuesta inmune, las defensas. En los niños, las vegetaciones tienen mayor tamaño debido a que el sistema inmunológico está continuamente trabajando, ya que los infantes se exponen por primera vez a un gran número de agentes extraños. Este tejido existe siempre, pero en niños puede ser más grande de lo que debería y dar lugar a clínica obstructiva es lo que llamamos hipertrofia adenoidea y que se conoce como vegetaciones, aclara Alejandro Lowy, presidente de la Comisión de ORL Pediátrica de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, SEORL-CCC. Causas. El aumento excesivo de las vegetaciones puede surgir de forma natural, comenzando normalmente en el desarrollo fetal, o puede desarrollarse en el periodo escolar debido a infecciones repetidas de las vías respiratorias a causa de enfermedades como los catarros o los resfriados. Síntomas. Las manifestaciones de las vegetaciones comienzan cuando se obstruye la vía área superior. A partir de ese momento los síntomas que pueden aparecer en el paciente son: cambio de la respiración. La nariz del niño estará taponada, por lo que la respiración cambiará y se verá obligado a respirar solo por la boca. Mucosidad nasal. Ronquidos y apneas. Los niños con vegetaciones roncan siempre por la noche. Además, dependiendo del caso, pueden llegar a tener pausas en la respiración, apnea del sueño. Los menores que tienen estos síntomas suelen dormir mal y estar inquietos y cansados durante el día. Dificultades para tragar. Aumento de las infecciones, la acumulación de las secreciones, la dificultad para drenarlas y para que el aire circule con normalidad por las vías aéreas pueden provocar que aparezca la tos e infecciones como la sinusitis, la faringitis y la otitis. Prevención. ¿Las vegetaciones se pueden prevenir? Para Lowy, la respuesta rápida es no. No hay nada descrito que se pueda hacer activamente para evitar que crezcan las vegetaciones, es un crecimiento que no depende de factores que podamos controlar, salvo puntualmente intentar evitar la exposición a cuadros catarrales que conllevan a un aumento del tamaño de las adenoides, pero eso en niños pequeños es prácticamente imposible por la exposición a virus en el colegio y en la guardería o por el contacto entre niños. Tipos. Si por vegetaciones entendemos hipertrofia adenoidea, entonces no se puede considerar que haya diferentes tipos de vegetaciones. Lo que sí hay son distintos grados de obstrucción en función del tamaño que alcancen, señala Lowy. Diagnóstico. La edad a la que se diagnostica la hipertrofia adenoidea es variable. Lo más frecuente es entre los 3 a 4 y los 6 a 7 años, aunque en ambos extremos, menores de 2 años y niños mayores, es menos frecuente pero no excepcional. Según Lowy, clásicamente, las vegetaciones se diagnosticaban por la clínica, es decir, por los síntomas y signos, niños con ronquido, respiración oral, niños con la boca abierta, generalmente con voz nasal, lo que llamamos rinolalia cerrada, y con ceisis adenoidea, un rostro típico de estos niños muy obstruidos con boca abierta, rostro alargado, cara de cansados. El diagnóstico de certeza se puede hacer bien mediante radiografías o bien explorando las vegetaciones. Las radiografías son una técnica clásica, pero no en desuso completamente y sobre todo se usan en aquellos niños que no colaboran para la exploración. Generalmente, con más o menos enfado del niño asociado, se pueden explorar con una cámara flexible, rinofibrolaringoscopio, o, menos habitualmente en niños pequeños, con una óptica rígida, endoscopio, que se introducen por la nariz y nos dejan ver directamente las vegetaciones, comenta el otorrinolaringólogo.
En otros casos, dice este experto, cuando los niños tienen amígdalas muy grandes que de por sí producen síntomas obstructivos que justifican la cirugía, se pueden explorar las vegetaciones en quirófano con el niño ya dormido y si son grandes se aprovecha la cirugía para operarles, siempre previa explicación a los padres y entrega de consentimientos informados. Tratamientos. Cuando las vegetaciones no presentan síntomas, no requieren tratamiento. Tal y como menciona Lowy, algunos estudios de investigación publicados recientemente demuestran la eficacia del uso de corticoides tópicos nasales para mejorar los síntomas obstructivos e infecciosos de la hipertrofia adenoidea, pero cuando los síntomas son graves, refractarios o afectan a la calidad de vida de forma considerable, se recurre a la cirugía, la adenoidectomía. En los últimos años, las indicaciones de la cirugía de amígdalas y adenoides han ido cambiando de ser mayoritariamente por infecciones a ser por problemas obstructivos. Si para los niños con amigdalitis de repetición no era necesario operar las vegetaciones, cuando los cuadros son por obstrucción sí se tiende a asociar con mucha más frecuencia la cirugía adenoidea, por lo que la tendencia no es a disminuir las intervenciones quirúrgicas. Otros datos. Prevalencia. Las publicaciones que han revisado la prevalencia global, obteniendo los datos de los distintos trabajos publicados, establecen una prevalencia que varía entre el 42 y el 72% de la población pediátrica, si bien estos valores dependen de la edad, la forma de valorar su tamaño, etc. Dicho sea de paso, no en todos los casos en los que hay hipertrofia adenoidea es necesario operarla, comenta Lowy.